contador de historias. Gracias a la Organización de las Naciones Unidas, Haití cuenta ya con una nueva estrategia de respuesta a las urgencias médicas a partir de la conformación de comités departamentales y comunales vinculados a la Dirección Sanitaria Nacional. Células activas y diligentes que integran la comunidad con los centros de salud, la central de ambulancias y los hospitales. La estrategia surge del análisis de las capacidades de respuesta en las que se hace evidente la necesidad de un plan para las urgencias médicas adaptado a cada comuna. Está en marcha la capacitación para la organización de los primeros auxilios y la estrecha colaboración entre los actores de la protección civil y el Ministerio de Salud para crear una cadena continua de atención. Haití es el nuevo destino que atrae al equipo de grabación del Contador de Historias. Reciban un saludo muy especial con la invitación extensiva a conocer esta República de las Antillas, situada al occidente de la legendaria isla La Española, a donde hemos sido invitados a hacer un recorrido de preparación ante desastres y una campaña de sensibilización frente al riesgo. Este es el recorrido del Contador de Historias por el mundo, de manera que vámonos por los senderos de Haití. Los acompaña Álvaro Vélez, el Contador de Historias. Bienvenidos. Es menester decirlo, pasados 4 años del terremoto que sacudió a Haití, el sistema de salud de este hermoso país de las Antillas no muestra señales de recuperación en razón del decaimiento anímico de sus pobladores, pero también por el incumplimiento de promesas de algunos países donantes en lo referente a fondos y sobre todo porque las autoridades nacionales no establecen prioridades ni procedimientos coherentes y científicos para que sus gentes no continúen muriendo. Es demasiado lo que falta por hacerse. El acceso a la atención sanitaria ya era un caos antes del terremoto de 2010 y ahora que las condiciones de vida son aún más precarias, existe un gran vacío desde la misma atención urgente en un lugar del mundo donde se ensañó el cólera para afectar a más de 700.000 personas y cobrarse la vida de casi 10.000 de ellas. El panorama no es para nada alentador si se piensa que una de las características históricas de Haití es su inestabilidad política, lo que exacerba la pobreza y la más lamentable degradación del medio ambiente. Estos son fenómenos que sobrepasan el enorme esfuerzo que allí realiza la misión de estabilización de la Organización de las Naciones Unidas como fuerza encargada del mantenimiento de la paz y de la restauración de la seguridad en un escenario de más de 27.000 kilómetros cuadrados en el que habitan casi 10 millones y medio de personas, víctimas del abandono, la ignorancia y permanentes catástrofes. Aquí hay regularmente trauma, accidente y que la gente se muere básicamente, esencialmente por la primera razón es que el público no está al tanto, no está completamente educado sobre el hecho de que hay que traer a la gente con rapidez al hospital, que hay que hacerlo con cuidado. Todos los informes internacionales sobre Haití diagnostican el más dramático de los horizontes a partir de que el 40% de la población no está alfabetizada y que la tasa global de desnutrición aguda oscila entre el 2 y el 5,2%.
La de desnutrición crónica llega al 32%. De su parte, la encuesta de mortalidad, morbilidad y utilización de servicios realizada por el Ministerio de Salud de Haití mostró que entre 2005 y 2006 la anemia ya afectaba al 61% de los niños. Los datos de hoy no se conocen, pero podemos imaginar la magnitud del problema si antes del terremoto apenas del 10 al 12% de la población tenía acceso al suministro de agua corriente y solo de manera intermitente. ¿Qué decir entonces del acceso a servicios mejorados de saneamiento, cuando en las ciudades es habitual ver basura doméstica por toneladas, regadas por las calles, lo mismo que excretas, escombros y desechos biomédicos? Nuestro hospital es un hospital regional, aunque no tiene muchas cosas para cuidar a los pacientes. Es sobre este escenario dolorosamente primitivo y anárquico, en el que la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Ayuda Humanitaria de Protección Civil deben idear proyectos que formen el comportamiento de los haitianos frente a las urgencias en salud, desde lo más básico de sus reacciones al momento de encontrarse en situaciones donde la vida de uno o varios de ellos peligre. Es así como nace el plan de reforzamiento de las capacidades de respuesta a las urgencias médicas, que comienza a ser asimilado con éxito en las comunidades del Departamento del Norte y que hace las veces de cimientos desde los que se activa una cultura ordenada y efectiva de reacción ante la calamidad en salud. Una pausa para unos mensajes de todo su interés. En instantes regresamos a Haití con el Contador de Historias. Ya regresamos con Contador de Historias. Continuamos con Contador de Historias. Nos detenemos por un buen tiempo en Cabo Haitiano, antigua capital y segunda ciudad de este país de 7.725 kilómetros cuadrados y una población superior a los 10 millones de habitantes que se han visto sometidos históricamente a grandes problemas de orden político, a epidemias y grandes catástrofes que han sabido sortear en virtud de la participación de la Organización de las Naciones Unidas, pero también, naturalmente, gracias al empuje de sus gentes. Este es un lugar al que le falta mucho, quizá todo por hacer, en relación con sus problemas de salud. Seguimos por los senderos mágicos y contrastantes de Haití en el Contador de Historias. Nada más cierto que existe un Haití invisible, el de los movimientos sociales, el de los campesinos productores de arroz y café, el de los desplazados y las mujeres emprendedoras, el de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la equidad de género, por una comunicación comunitaria y por el desarrollo alternativo. Sin embargo, este que presenció el Contador de Historias relacionado con la salud es un Haití arcaico que amenaza seriamente a su población, y más ahora que el virus del ébola podría entrar fácilmente en su territorio debido a la frecuente llegada de africanos a su suelo en plan de ayuda, y que son bien recibidos en virtud de que comparten raíces, color y costumbres. Esta que veremos enseguida es una historia reciente y habla del reforzamiento de las capacidades de respuesta a las urgencias médicas en el Departamento del Norte, con el que se han visto beneficiadas las localidades de Bornes, Puerto Margot, Cabo Haitiano, Cuart de Morín y Limonada. Casi 500.000 personas que hoy sabrían actuar ante urgencias individuales y masivas. Ya tienen una noción de cómo responder ante casos pediátricos, quirúrgicos y de obstetricia, lo mismo que ante temblores, epidemias, accidentes en la vía pública e inundaciones. Sur le plan
En cuanto a recursos humanos, este proyecto reforzó las capacidades de los prestadores de servicio en calidad de atención y no solo el personal de urgencias fue reciclado, sino también gran parte del personal hospitalario fue renovado también. Recibieron cursos y posesionaron el hospital al integrarlo a la red de urgencias del departamento. Este es un proceso que atraviesa por 3 etapas que la población debe interiorizar, como son el análisis de la situación, el reforzamiento de las capacidades, que incluye la coordinación y el entendimiento claro de las capacidades técnicas, y la documentación o lecciones aprendidas. En últimas, deben saber quiénes son los actores de la respuesta y si pertenecen al comité departamental o al comunal. En la actualidad, el haitiano se queja con razón de que cuando llegan a los hospitales, allí nadie está listo. Intentan actuar rápidamente, pero no hay un acompañamiento a su esfuerzo. Sucede también que cuando las víctimas finalmente logran estar en un centro asistencial, su estado se ha agravado por la falta de conocimiento de los socorristas, entre los que debemos mencionar a los espontáneos o benefactores, a la policía, los bomberos, scouts e incluso a la Cruz Roja haitiana. Habemos muchas cosas para hacer, sobre todo en la esfera de la educación de la gente, porque tenemos muchos pacientes con traumático y tenemos que arreglar este problema, sobre todo con el transporte en común, sobre todo con las motocicletas. Tenemos que participar en la educación, o sea, usando las medios de comunicaciones como la televisora, o sea, la radio para hacerlo. El proyecto en el que se viene trabajando intenta enlazar una cadena de emergencia con eslabones de salvamento y primeros auxilios. El primero debe propender por la protección de la zona, la lucha contra el siniestro, la búsqueda de las víctimas y la extracción de estas del lugar. La cadena de primeros auxilios debe encargarse de la organización de la atención médica, la estabilización de las víctimas, la priorización y la regulación de los traslados. Hoy, estos procedimientos, que para algunos resultan obvios y del ABC de la salud, apenas comienzan a existir. La realidad haitiana refleja que no existe cadena de primeros auxilios, como tampoco coordinación en la respuesta médica. No existe red de ambulancias, no hay primeros auxilios, no hay regulación de los traslados y en los centros de atención no existe preparación para recibir víctimas. Hay mejoras que hemos podido constatar, sobre todo en función de las respuestas después de los accidentes. Mejoró la reacción de las instituciones de salud. Hay actividades de sensibilización que se han llevado a cabo para que no se agraven los accidentes. Lo verdaderamente esperanzador es que el programa de preparación ante desastres de la Comisión Europea y su campaña de sensibilización ante el riesgo está en marcha. Es una prioridad que comienza a dar frutos, toda vez que la sociedad entiende de su inaplazable importancia y muestra su deseo de aprenderlo y ejecutarlo con la insólita frecuencia que se hace necesario en su vida cotidiana. Una pausa para unos mensajes de todo su interés en el Contador de Historias. En instantes regresamos a Haití. Ya regresamos con Contador de Historias. Continuamos con Contador de Historias. Las sinergias establecidas entre el proyecto de protección civil y el sector salud para la gestión de crisis ayudan a determinar planes complementarios que sirven para determinar el grado de responsabilidad que tienen cada una de las entidades comprometidas en la cadena de atención médica. Seguimos así desde Haití con este importante trabajo de salud en el Contador de Historias. Hoy Haití cuenta con una nueva estrategia de respuesta a las urgencias médicas
a partir de la conformación de comités departamentales y comités comunales vinculados a la Dirección Sanitaria Nacional. Son especies de células que integran la comunidad con los centros de salud, la central de ambulancias y los hospitales. Surgen a partir del análisis de las capacidades de respuesta, en el que se hace evidente la necesidad de un plan para las urgencias médicas adaptado a cada comuna, lo mismo que la capacitación para la organización de los primeros auxilios y la estrecha colaboración entre los actores de la protección civil y el Ministerio de Salud para crear una cadena continua de atención. El proyecto se adaptó a las necesidades del departamento, ya que la comunidad quería que tuviera un impacto de orden individual y de masas de atención a las urgencias. También fue muy bien recibido en las localidades donde interesó a cada uno de los actores involucrados en la atención de las urgencias. Con la comunidad afinada para cualquier reacción, había que detenerse en la respuesta médica, donde la coordinación era más que deficiente. Los centros de salud no contaban con el personal y el material suficiente para hacer frente a las urgencias. Este último departamento, en particular, actuaba sin ninguna organización procedimental. Lo que estamos tratando de hacer es que la conexión que existe entre la madre y el profesor de la escuela, entre el alcalde y el hospital, entre la policía y la protección civil, que esa gente se conozca. Hay una resiliencia, se puede decir, bastante individual. Yo con mi familia voy a cruzar este río, voy a tener este problema, pero lo voy a aguantar. Lo que nos falta en Haití es una resiliencia comunitaria, una resiliencia de grupo, una resiliencia entre las instituciones. Ya con un esquema definido sobre lo que tenía que hacerse para obtener un plan de respuesta a las urgencias médicas, comienza el trabajo de base con cada uno de los actores. Es cuando se imparte la capacitación para la organización de los primeros auxilios, que en su primera fase deja entrenadas a 401 personas. Se conforman los kits de socorro con vendajes, brazaletes de identificación de las víctimas, inmovilizantes y tablero espinal. La respuesta médica termina por ser coordinada con un plan de reforzamiento para la Dirección Nacional de Salud, lo mismo que con células de crisis que cuentan con un número telefónico al que se puede llamar para activar la respuesta. Se hace el inventario de vehículos sanitarios por comuna y el de la capacidad de los establecimientos. Finalmente, se deja estructurado el plan de respuesta del sector salud en caso de catástrofe sísmica. Definitivamente al proyecto le faltó más tiempo y la comunidad pide que sea replicado en las otras 3 secciones de la comuna de Limonada. El presupuesto que Haití le asigna a la salud es mínimo en proporción a sus necesidades, por lo que es común encontrar centros de salud y hospitales sin los equipos básicos de atención, al igual que con muy pocos médicos, enfermeras y personal asistencial. Este es un tema neurálgico en el que la Organización Panamericana de la Salud, con la ayuda de DIPECO, interviene para lograr una mayor asignación de profesionales a la estructura, en la intención de disminuir los índices de mortalidad y de personas incapacitadas por enfermedades no tratadas. Quisimos que los actores de la protección civil y los actores de la salud trabajaran en conjunto para favorecerse mutuamente. El proyecto tiene 2 partes, el reforzamiento de las capacidades y respuestas de las instituciones de salud y también a nivel de la comunidad, para el tratamiento de pacientes y víctimas antes de la hospitalización. Aunque es evidente que queda todo por hacer en Haití antes de tener un sistema de salud preparado para asumir situaciones de desastres y una comunidad capaz de reaccionar eficazmente ante el riesgo, estos ya son días en los que cada entidad involucrada en la cadena de respuesta médica conoce claramente su responsabilidad y su momento para actuar, así como la comunidad empieza a estar capacitada mediante simulacros y el conocimiento de la cadena médica para ofrecer su concurso de una manera en la que ya no agrava la condición de las víctimas y sí cumple con su deseo de salvar vidas.
Hagan el bien, amigos, mientras disfrutan plenamente cada instante de sus vidas. El contador de historias se despide de Haití en la certeza de que este es un país que lucha por sentar bases sólidas para enfrentar cualquier catástrofe en salud que venga en el futuro. Los acompañó Álvaro Vélez. Nos vemos pronto en El Contador de Historias.